Mamá, necesito que este año tú prepares la cena de Nochebuena. Seremos 15 de la familia de Luis, y ya sabes lo bien que cocinas. La voz de Clara sonaba ligera al teléfono como si estuviera pidiendo un favor cualquiera, nada más que un recado del día. Aurora Morales sintió que todo a su alrededor se detenía mientras procesaba aquellas palabras. 72 años de vida, 45 compartidos en matrimonio, 3 décadas de viudez. Y ahora esto. 15 personas. Clara. ¿Y por qué tenía que hacerse cargo de todo?, preguntó Aurora apretando el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron rígidos. Al otro lado, Clara suspiró con fastidio como una niña mimada que no acepta un no. «Ay, mamá, porque tú tienes tiempo libre. Nosotros trabajamos todo el día. Además, el piso de Luis es pequeño, no cabe toda la familia. Tu casa es ideal, comedor amplio, cocina grande. Y seamos sinceros, nadie hace el pavo como tú». Aurora cerró los ojos y apoyó la espalda contra la pared de su cocina. Esa misma cocina donde había preparado incontables comidas para Clara de niña, donde había esperado despierta a que volviera de las fiestas juveniles, donde había llorado a escondidas tras enterrar a su esposo. Parecía que su hija había olvidado por completo quién era la madre y quién la hija. «Clara, cariño, yo no soy una empleada doméstica, soy tu madre». «Por favor, mamá, no exageres. Es solo una cena. Tú compras todo y luego yo te doy el dinero». Luis Jaén habló con su mamá Teresa y ella llevará los postres. Tú solo tienes que encargarte del plato fuerte, las guarniciones, los aperitivos y limpiar la casa, antes y después. Lo normal, ya sabes. Lo normal. Aurora sintió una carcajada amarga ahogándose en su garganta. ¿Cuándo se había vuelto normal ser la sirvienta de su propia familia? ¿Cuándo aceptó que su tiempo, su esfuerzo y su dignidad fueran tratados como si no valieran nada? ¡Ay, mamá! Otra cosa, la familia de Luis es bastante especial con la comida. Nada de condimentos fuertes. La tía Carmen no puede comer gluten. El primo Diego es vegetariano y la abuela de Luis solo acepta carne muy bien hecha. Y necesitamos vino tinto, pero que no sea caro porque es mucho gasto. Aurora guardó silencio. Cada palabra de su hija era como un golpe seco. No era únicamente la cena, era toda una vida de pequeñas humillaciones que se habían acumulado hasta convertirse en un aguacero imposible de detener. 15 personas, dicho, con tal naturalidad como si cocinar para desconocidos quisquillosos fuera tan simple como preparar una taza de té. ¿Y tú qué vas a hacer, Clara, mientras yo cocino para toda la familia de tu marido? Ay, mamá, yo voy a ayudarte, claro. Pongo la mesa, sirvo las bebidas. Luis estará ocupado atendiendo a los suyos. Ya sabes cómo son estas reuniones. Aurora sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No era el corazón, era más hondo la paciencia, esa capacidad infinita de siempre decir que sí, de ser la madre perfecta que nunca reclamaba nada. 72 años siendo la mujer que resolvía todo, que se adaptaba a todo, que sonreía incluso con el mundo desmoronándose. Clara, tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que Luis y su familia me invitaron a algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como la abuela de sus futuros hijos y no como la empleada doméstica gratuita? Mamá, no empieces con eso. Ellos te aprecian mucho, solo que bueno, ya sabes cómo es Luis con sus cosas. Es tímido, tímido. Luis, que nunca tuvo reparos en pedir dinero prestado cuando se le descomponía el coche. Luis, que jamás fue tímido para dejar que Aurora pagara la cuenta cada vez que salían los 4 juntos. Luis, que nunca se cortó en usar la casa de ella como hotel gratis cuando sus padres venían desde otra ciudad.
Está bien, Clara, ya entendí perfectamente. La voz de Aurora había cambiado. Ya no era la de siempre, la madre dispuesta y paciente. Ahora sonaba distinta, fría, contenida, casi calculadora. Clara lo notó y de inmediato suavizó su tono, volviéndose melosa, casi manipuladora. Eso significa que sí, mamá. Te encargarás de todo. Te prometo que va a ser una Navidad hermosa y todos van a recordar lo increíble que eres cocinando. Aurora giró la mirada hacia la ventana de su cocina. Allí estaba su jardín, el mismo que había cuidado durante décadas. Las rosas que plantó cuando Clara era apenas una niña, el columpio oxidado donde había empujado a su nieta que ahora vivía lejos y casi no la llamaba. Todo su mundo parecía haberse reducido a ser útil para otros. Clara, mi amor, tengo noticias para ti. Noticias, tu esposo y sus parientes vienen para Navidad. Perfecto. Entonces yo me voy de viaje y tú te encargas de todos, porque yo no soy niñera y mucho menos empleada. El silencio del otro lado del teléfono fue atronador. Aurora casi podía escuchar el pánico en los pensamientos de su hija. Imaginaba su rostro desencajado, la piel pálida, los ojos abiertos de espanto, ante la idea de organizar por sí misma una cena para 15 personas exigentes. ¿Qué mamá no puedes hablar en serio? ¿Un viaje? ¿A dónde, con quién, mamá? Esto es ridículo. Ya está todo planeado. Está todo planeado por ti, Clara, sin preguntarme si yo quería ser parte de esos planes. Aurora colgó el teléfono con las manos temblorosas. Se quedó mirando el aparato como si fuera algo extraño. Por primera vez en décadas había dicho que no. Por primera vez en su vida había puesto un límite, y la sensación era tan aterradora como liberadora. Caminó despacio hacia la sala donde las fotografías de toda una vida la observaban desde las repisas. ¡Ay! Y estaba Clara con apenas 5 años en su vestido rosa de lunares, sonriendo sin dientes en el jardín de la casa. Ahí estaba su difunto esposo Roberto guapo y joven con su uniforme militar, antes de que la vida los golpeara con deudas, enfermedades y desengaños. Ahí estaban las fotos de las primeras Navidades de Clara, cuando Aurora pensaba que ser madre bastaba para ser feliz. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo dejó de ser Aurora la mujer con sueños y deseos para convertirse únicamente en la mamá de Clara? Recordó el día en que Roberto murió hace ya 30 años. Clara tenía apenas 15. Aurora se prometió a sí misma que sería padre y madre, a la vez que nada le faltaría. Cumplió esa promesa. Trabajó dobles turnos en la maquila de textiles, hasta que sus manos se agrietaron y sus hombros se vencieron. Vendió las joyas de su boda para pagar la universidad de Clara. Aurora renunció a la posibilidad de volver a enamorarse porque Clara necesitaba estabilidad. Guardó silencio frente a su soledad durante 30 años porque su hija era lo más importante. Cuando Clara se casó con Luis hace 5 años, Aurora creyó que por fin podría vivir un poco para sí misma, que su hija, ya adulta y con su vida organizada, dejaría de depender tanto de ella. ¡Qué ilusa había sido! El primer favor llegó apenas 2 meses después de la boda. «Mamá, ¿puedes prestarnos 2.000 bosolos para el enganche del carro de Luis? Te lo devolvemos el próximo mes». Ese próximo mes nunca llegó. Lo que sí llegaron fueron más favores. «Mamá, ¿puedes cuidar la casa mientras estamos en nuestra luna de miel atrasada en Cancún? Mamá, ¿puedes recibir a los papás de Luis cuando vengan de visita? Nuestra casa es demasiado pequeña». Y Aurora siempre respondía que sí. Siempre sonreía, siempre estaba disponible. Caminó hacia su habitación y abrió el cajón de la mesita de noche donde guardaba los documentos más importantes. Allí estaba la libreta en la que desde hacía años anotaba cada gasto familiar. Llevaba aquel registro con disciplina no por desconfianza,
sino por costumbre de mujer trabajadora que conoce el valor de cada peso. Los números la golpearon como un puñetazo en el estómago. En los últimos 5 años había gastado más de 15.000 $, en Clara y Luis. Dinero que salió de su pensión de sus ahorros de toda la vida del fondo, que había guardado para sus propios tratamientos médicos de la vejez. Cena de cumpleaños de Luis, $100. Reparación del carro. De Clara, $800. Compras navideñas para toda la familia, 950. Vuelos para que Clara y Luis visitaran a sus suegros, $600. Renta de Clara cuando Luis se quedó sin trabajo, $1.200 por 3 meses. Y nunca ni una sola vez le habían preguntado cómo estaba ella, si necesitaba algo, si tenía dinero suficiente para sus medicinas o para arreglar la gotera del techo que llevaba 2 años ignorando, porque siempre priorizaba las urgencias de su hija. Se sentó al borde de la cama y por primera vez en muchos años se permitió llorar. No lloraba de tristeza, lloraba de rabia. Rabia hacia Clara por darla por sentada. Rabia hacia Luis por tratarla como una criada gratuita. Pero sobre todo rabia hacia ella misma por haber permitido tanto abuso. El teléfono sonó. Era Clara otra vez. «Mamá, por favor, no me puedes hacer esto. Ya le dije a Luis que tú ibas a cocinar. Ya invitó a toda su familia. ¿Qué voy a hacer ahora? Ni siquiera sé cocinar para tanta gente». «Aprende», respondió Aurora con una calma que ni siquiera sabía que tenía. «Mamá, esto es absurdo. Cancela ese viaje ridículo. ¿A dónde vas a ir sola? ¿Con qué dinero? Seamos realistas. Tú no puedes viajar sola a tu edad. A su edad. Como si tener 72 años la hubiera convertido automáticamente en inválida. Como si ser abuela significara que debía renunciar para siempre a sus propios deseos. Clara, tengo dinero suficiente para viajar, el mismo dinero que he estado gastando en ustedes durante años. ¿De qué hablas? Nosotros nunca te hemos pedido dinero. La mentira fue tan desvergonzada que Aurora sintió náuseas. O Clara había olvidado todos los préstamos nunca devueltos, o había decidido que no contaban porque provenían de su madre. Clara, tengo todos los recibos, todos los comprobantes. Cada peso que he gastado en ustedes durante 5 años está registrado. Silencio. Después la voz de Clara se escuchó más pequeña e insegura. «Mamá, eso es diferente. Somos familia. Las familias se ayudan entre sí. Tienes razón, mi amor. Las familias se ayudan entre sí. ¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí?» Otro silencio. Aurora sabía que Clara estaba haciendo un repaso mental desesperado buscando algún gesto de generosidad hacia su madre. No lo encontraría porque no existía. «Yo siempre estoy aquí para ti, mamá. Siempre te llamo. ¿Me llamas cuando necesitas algo?» Hay diferencia. La verdad colgaba en el aire como una acusación. Aurora se levantó y caminó hacia la ventana mirando la calle, en la que había vivido 40 años. La misma calle donde crió a Clara, donde lloró la muerte de Roberto, donde envejeció esperando que alguien la tratara con el respeto que merecía. «Mañana voy a la agencia de viajes», dijo finalmente. «Y tú vas a tener que resolverlo sola». Esa noche Aurora no pudo pegar un ojo. Permaneció acostada mirando el techo de su habitación, escuchando los ruidos de siempre, el zumbido del refrigerador viejo, el goteo incesante del baño que nunca reparaba, porque siempre había otro gasto más urgente, el crujir de las maderas de la casa, que ya tenía décadas sobre sus espaldas. A las 3 de la madrugada se levantó y caminó hacia la cocina. Preparó una taza de té de manzanilla
el mismo que solía darle a Clara cuando era niña y despertaba llorando por alguna pesadilla. Qué ironía, ahora era ella quien tenía pesadillas, pero las suyas eran de carne y hueso. Tenían nombre y apellido. Se llamaban ingratitud, abuso emocional y la amarga certeza de haber desperdiciado 30 años de su vida siendo útil para todos, menos para sí misma. Se sentó en la mesa de la cocina con la taza aún humeante entre las manos y comenzó a recordar. No los recuerdos dulces que había alimentado durante años, sino aquellos que había escondido en lo más hondo, porque dolían demasiado. Recordó la primera vez que Clara la había hecho sentir insignificante. Fue 3 años atrás en el baby shower de la vecina. Clara llegó tarde como siempre, y cuando alguien comentó lo guapa que se veía Aurora con su vestido nuevo, su hija respondió: «Ay, sí, mamá. Se compró ropa nueva. Espero que no haya gastado mucho. Ya saben cómo son las personas mayores con el dinero». Personas mayores. Como si cumplir 72 años significara ser irresponsable. Como si toda una vida de trabajo y de aprender a estirar cada peso no contara frente a los 28 de Clara, que no sabía vivir sin pedir favores. También recordó la primera vez que Luis pisó su casa cuando recién empezaba a salir con Clara. Ella había pasado toda la mañana cocinando pollo en salsa verde arroz, con azafrán, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, hasta 3 salsas diferentes. Luis comió en silencio sin levantar la cabeza, sin un gracias, sin un qué rico. Al final eructó sonoramente y dijo: «Está bien, pero mi mamá Teresa le pone más chile». Clara se había reído. Su propia hija se había reído de aquel desaire. Recordó todas las navidades en las que cocinó para 10, 12, 15 personas de la familia de Luis, mientras ellos se acomodaban en la sala, viendo la televisión y criticando todo, que si hacía frío, que si la música estaba fuerte, que si las decoraciones eran pobres. Y Clara nunca salió en su defensa. Trajo a la memoria el día en que terminó en urgencias, porque se cortó profundamente la mano preparando el cumpleaños de Luis. Clara apareció en el hospital 2 horas después, no porque estuviera ocupada en el trabajo, sino porque había estado en el salón de belleza. Ay, mamá, era necesario tanto drama. Solo son unos puntos. Solo unos puntos. Como si el dolor de su madre fuera siempre un detalle sin importancia. Recordó también el día en que vendió el anillo de compromiso de Roberto, la única joya valiosa que había guardado de su difunto esposo, para prestarle $3,000 a Clara cuando Luis perdió el empleo. Su hija prometió devolvérselo en 3 meses. Habían pasado ya 2 años. Recordó la semana en que estuvo en cama con una gripe tan fuerte que apenas podía levantarse. Clara no fue a verla ni una sola vez, pero el día en que mejoró un poco la llamó para pedirle que cuidara sus plantas porque se irían de fin de semana romántico. Y recordó con una claridad que le heló la sangre el momento exacto en el que había dejado de ser persona para convertirse en función. Fue el día del funeral de la tía Esperanza, hermana de Roberto. Aurora lloraba desconsolada, porque extrañaba profundamente a aquella mujer con la que compartió confidencias y tantas risas. Clara se le acercó no para consolarla, sino para susurrarle al oído: «Mamá, deja de llorar tanto. La gente va a pensar que estás exagerando. Además, necesito que vayas temprano mañana a recoger mi vestido de la tintorería. Necesito que vayas. No podrías, no te importaría, sino necesito que vayas con el tono de quien da una orden a una empleada». El té se había enfriado entre sus manos, pero Aurora ni siquiera lo notó. Estaba demasiado ocupada procesando 30 años de pequeñas muertes, de humillaciones constantes, de momentos en los que tragó su orgullo para conservar la paz familiar. El teléfono volvió a sonar. Eran las 4 de la madrugada. «Mamá, ¿estás despierta?».
Es que no puedo dormir pensando en esto. Luis está furioso conmigo. Dice que cómo voy a resolver lo de la cena. Sus papás ya compraron los boletos de avión. No puedes hacerme esto. La voz de Clara sonaba desesperada, pero Aurora ya no sentía ese impulso automático de rescatarla. Por primera vez en su vida, los problemas de su hija le sonaban a lo que realmente eran problemas creados por ella misma, que debía resolver ella sola. Clara, son las 4 de la madrugada. Ya sé, pero es que no puedo dormir. Mamá, por favor, seamos razonables. Podemos encontrar una solución. ¿Qué tal si yo pago todos los ingredientes? ¿Qué tal si te ayudo más en la cocina? Como si el problema fuera la cantidad de ayuda y no el hecho de fondo, que habían decidido usar su casa, su tiempo, su esfuerzo y hasta su dinero sin consultarle jamás si estaba de acuerdo. Clara, la solución es muy simple. Haz la cena en tu casa. Pero nuestra casa es muy pequeña. Entonces renten un salón. Eso cuesta dinero. Y mi tiempo, mi casa y mi trabajo no cuestan dinero, ¿verdad, silencio? Un silencio pesado cargado con 3 décadas de verdades calladas. Mamá, no sé qué te pasa últimamente. Estás muy rara, muy egoísta. Egoísta. La palabra que toda mujer escucha cuando se atreve a poner límites. La palabra que quieren que les pese como una culpa. Clara, voy a colgar ahora. Y no vuelvas a llamarme hasta que hayas encontrado una solución que no me incluya a mí. Mamá. Aurora colgó el teléfono y lo desconectó de la pared. El silencio que siguió fue el más hermoso que había escuchado en años. A la mañana siguiente, Aurora despertó con una sensación extraña en el pecho. Al principio creyó que era ansiedad, pero con el paso de los minutos entendió lo que realmente era libertad. Libertad por primera vez en 30 años. No tenía que preguntarse qué necesitaba Clara, qué urgencia debía resolver o qué sacrificio tenía que hacer. Se vistió con calma, eligiendo su blusa color crema favorita, esa que Clara siempre criticaba, diciendo que la hacía ver muy señora. Se peinó frente al espejo y por primera vez en mucho tiempo se miró de verdad. No buscaba arrugas ni canas para disimular. Se buscaba a sí misma. Ahí estaba Aurora Morales, 72 años, viuda, madre, pero sobre todo mujer. Caminó hacia el centro con pasos seguros. Cada cuadra recorrida era una declaración de independencia. La agencia de viajes estaba en la plaza principal entre la farmacia donde compraba sus medicinas y la panadería de toda la vida, la misma donde había comprado el pan fresco durante 40 años. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» La joven detrás del mostrador sonreía con sinceridad, no con esa sonrisa condescendiente que Aurora había aprendido a reconocer en quienes solo la veían como la abuelita de alguien. «Quiero hacer un viaje para Navidad». «¡Qué maravilloso! ¿Tiene algún destino en mente?» «Viaja con familia, viajo sola y quiero ir lo más lejos posible de aquí». La agente, que según su gafete se llamaba Patricia, no mostró sorpresa ni lástima. Simplemente encendió la computadora y empezó a enseñarle opciones. «Tenemos paquetes hermosos para personas que viajan solas. ¿Le interesan más las playas, las montañas o ciudades históricas?» Aurora observó las fotografías que Patricia le mostraba en la pantalla. Playas de arena blanca en Cancún, montañas nevadas en los Alpes suizos, calles empedradas de Sevilla. Durante años había visto esos paisajes solamente en las revistas que hojeaba en la sala de espera del doctor, convencida de que eran sueños reservados para otros, para quienes sí se permitían ser felices. «¿Cuánto dinero tiene pensado gastar?», preguntó Patricia con delicadeza. Aurora pensó en los miles de dólares que había registrado en su libreta en cada peso entregado, sin pensarlo, sin esperar nada a cambio, como si el amor se comprara con sacrificios. «Tengo $5,000», respondió.
Al decirlo se dio cuenta de que era la primera vez en años que hablaba de su propio dinero, y no del que apartaba para las emergencias de Clara. Patricia sonrió ampliamente. Con esa cantidad podemos armarle algo espectacular. ¿Qué le parece un tour por España y Línea 3 semanas en Madrid, Barcelona, Roma, Florencia? Hoteles con historia, comidas incluidas, guías en español. Es ideal para alguien que quiere redescubrirse. Redescubrirse. La palabra resonó en su pecho como una campana. ¿Cuándo había hecho algo solo para reencontrarse consigo misma? Me interesa. ¿Cuándo saldría? Tenemos una salida el 20 de diciembre. Regresaría el 10 de enero. Exactamente en las fechas de Navidad. Exactamente cuando Clara la esperaba en la cocina preparando cena para 15 desconocidos en su propia casa. La ironía era tan perfecta que Aurora casi rió. ¿Necesita pensarlo?, preguntó Patricia. No respondió Aurora con firmeza. Quiero reservar ese viaje ahora mismo. Mientras Patricia llenaba los documentos, Aurora sintió una mezcla de miedo y euforia. Era la decisión más impulsiva que había tomado, pero también la que más sentido tenía. Por primera vez estaba eligiendo su propia felicidad antes que las expectativas de otros. «Necesito una copia de su pasaporte y una tarjeta de crédito para el depósito», dijo Patricia. Aurora sacó su pasaporte del bolso. Estaba vigente porque lo había renovado el año anterior, con la esperanza secreta de algún día utilizarlo. Clara se había burlado cuando se enteró. «¿Para qué renuevas el pasaporte, mamá?» «¿A dónde vas a ir?» «A España y Italia», pensó Aurora con una sonrisa. «Voy a ir a España y Italia». Cuando salió de la agencia con su boleto en la mano, se sintió otra persona. No era solo un viaje, era lo que ese viaje representaba, la decisión de vivir para ella. Su celular vibró. Era un mensaje de Clara. «Mamá, Luis dice que si no cancelas ese viaje ridículo, tendrá que decirle a toda su familia que eres una egoísta que arruinó la Navidad. Eso es lo que quieres». Aurora lo leyó 2 veces. La primera con ese viejo instinto de pánico y culpa. La segunda con una claridad fría. Luis, que nunca había trabajado más de 6 meses seguidos. Luis, que vivió 3 meses en su casa sin pagar renta. Luis, que comía su comida, usaba su luz, su agua, su internet. Y ahora tenía la desfachatez de llamarla egoísta. Escribió una respuesta breve. «Dile a Luis que puede decirle a su familia lo que quiera. Yo voy a estar en Europa, así que no voy a escucharlo». La respuesta llegó enseguida. «¿Europa? ¿Estás loca?» «¿Con qué dinero?» «Con mi dinero», escribió Aurora. Y tras pensarlo un instante agregó. «El mismo dinero que he estado gastando en ustedes durante años». Su celular comenzó a sonar de inmediato. Clara estaba llamando. Aurora miró la pantalla, vio el nombre de su hija, y por primera vez decidió no contestar. Apagó el teléfono y lo guardó en su bolso. Tenía cosas más importantes que atender que escuchar reproches y manipulaciones. Tenía que comprar maletas. Tenía que pensar qué ropa llevar a Europa en diciembre. Tenía que empezar a vivir la vida que había pospuesto durante 72 años. Mientras caminaba Sin hacia la tienda de equipajes, Aurora se sintió más ligera con cada paso. Como si hubiera cargado durante décadas una mochila invisible llena de piedras, y por fin la hubiera soltado. Por primera vez en 30 años tenía algo que esperar con ilusión. Y no tenía nada que ver con hacer feliz a otra persona. Durante los siguientes 3 días, Aurora mantuvo su teléfono apagado. No era miedo a las llamadas de Clara, era el descubrimiento de algo insólito: el silencio. El silencio de no tener que justificar sus decisiones, de no dar explicaciones a nadie, de simplemente aceptar que merecía ser feliz.
Pasó esos días preparando su viaje con la emoción de una adolescente que se alista para su primera cita. Compró una maleta nueva color vino tinto, práctica y elegante. Se permitió adquirir ropa que nunca antes se había atrevido a usar, un abrigo beige que le daba un aire sofisticado, bufandas de tonos vivos y zapatos cómodos pero bonitos para caminar por calles europeas. En la librería del centro, compró una guía de España e Italia y pasó horas marcando en los mapas los lugares que soñaba visitar. El Museo del Prado en Madrid, donde vería por fin los cuadros que tantas veces había admirado en los libros. La Sagrada Familia en Barcelona, esa iglesia, que parecía sacada de un sueño. El Coliseo en Roma, imaginando las vidas de quienes caminaron por allí hace 2000 años. Los canales de Venecia tomando un café mientras las góndolas desfilaban. Por primera vez en décadas tenía un plan que era solo suyo, que no dependía del bienestar de nadie más. El cuarto día encendió su celular. Tenía 47 llamadas perdidas de Clara, 12 mensajes de voz y 23 mensajes de texto. Lo revisó con una calma que la sorprendió. Mamá contesta el teléfono. «Mamá, esto es ridículo, actúas como una niña. Luis dice que si no cambias de opinión, vamos a tener que buscar otra solución. Mamá, la familia de Luis ya compró los boletos de avión. No puedes arruinar la Navidad de tanta gente. Estoy muy decepcionada de ti. Nunca pensé que fueras tan egoísta. Mamá, por favor, te necesito». Todos los mensajes seguían la misma secuencia: primero rabia, luego chantaje, después victimización. Era como leer un manual de manipulación emocional. Lo doloroso era que durante años ese manual había funcionado perfectamente con ella. Pero ya no. Marcó el número de su amiga Elvira, la única persona que siempre le había hablado con sinceridad incluso cuando dolía. Aurora. «¿Dónde te habías metido?», preguntó Elvira apenas contestó. Clara me llamó ayer casi gritando, parecía fuera de sí. «Elvira, necesito contarte algo. Pero necesito que seas brutalmente honesta conmigo». Se encontraron en el café de la esquina, el mismo, donde se veían una vez por semana desde hacía 10 años. Elvira, a los 74, seguía siendo la mujer directa y sin filtros de siempre. También había enviudado el mismo año que Aurora, pero tomó un rumbo completamente distinto. Aprendió a manejar. Se inscribió en clases de pintura. Viajó con grupos de turismo. Incluso tuvo un par de romances discretos. «Te ves distinta», dijo Elvira apenas verla. «Te ves más tú». Aurora le contó todo la llamada de Clara. La exigencia de cocinar para 15 personas, su negativa a la decisión de viajar a Europa. Elvira la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando hasta que terminó. «¿Y qué opinas?», preguntó Aurora. «¿Estoy siendo egoísta?». Elvira soltó una carcajada clara como cascabeles. «Ay, Aurora, ¿sabes cuántos años he esperado que tuvieras esta conversación contigo misma? ¿Qué quieres decir? Que he visto cómo Clara te trata desde hace años. Y he visto cómo tú lo permites. Cada vez que intenté decírtelo, tú la defendías. Es que es mi hija Elvira. Es que siempre estaba pasando por un momento difícil. Es que... cuando una es madre...». Aurora sintió calor en las mejillas. Le sonaban tan familiares esas excusas. Las había usado durante décadas para justificar lo injustificable. «Elvira, ¿crees que soy una mala madre por irme de viaje en Navidad? Creo que eres una mujer que finalmente está entendiendo la diferencia entre ser una buena madre y ser una madre útil. Una buena madre enseña a sus hijos a ser independientes, responsables, agradecidos. Una madre útil lo hace todo por ellos, hasta que se olvidan de cómo valerse por sí mismos».
Las palabras de Elvira cayeron sobre Aurora como lluvia en tierra reseca. Ella había sido eso, una madre útil, no una buena madre. Había resuelto cada obstáculo de Clara hasta el punto de que su hija había perdido la capacidad de resolver por sí sola. Habías entregado tanto amor incondicional que Clara lo asumía como un derecho adquirido. Pero ¿acaso una madre debía estar siempre disponible sin importar que Aurora, tu hija, tiene 33 años? Ya no es una niña, es una mujer adulta casada con casa propia. Si a esa edad no puede organizar una cena de Navidad sin que tú lo hagas, todo el problema no eres tú. El problema es que nunca le enseñaste que podían hacerlo sola. Pero después de que Roberto murió, yo quería ocuparme de todo por ella. Y estaba bien cuando tenía 15 años. Pero seguí siendo todo cuando cumplió 20, 25, 30. Y ahora ella cree que ese es tu papel, existir para solucionarle la vida. Aurora guardó silencio asimilando lo que su amiga le decía. Dolía reconocerlo, tal vez había amado a Clara de la manera equivocada. Al querer protegerla de todo, la había dejado indefensa para protegerse sola. Elvira, ¿y si ella no me habla nunca más? Entonces sabrás si realmente te quiere, o si lo único que quiere es lo que haces por ella. La verdad era sencilla y brutal. Durante años, Aurora había confundido ser necesaria con ser amada. Había pensado que mientras Clara la necesitara, la amaría. Pero el amor verdadero no se mide por la utilidad. El amor real no viene con condiciones. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, preguntó Elvira. Que Clara ni siquiera sabe quién eres en realidad. Solo conoce a la versión de ti que paga cuentas y resuelve problemas. No conoces a Aurora, la mujer, la que tiene sueños propios y merece respeto. Por primera vez en días, Aurora sintió ganas de llorar, pero no de tristeza, sino de alivio. Alguien la veía. Alguien entendía que era más que una función materna. «Vete a Europa», dijo Elvira tomándole la mano. «Vete y redescubre quién eres cuando no estás siendo la mamá de alguien más». Al día siguiente, Aurora supo que tenía que enfrentar la situación de frente. No podía marcharse a Europa con una guerra silenciosa cargando a cuestas. Necesitaba hablar con Clara cara a cara una última vez y dejar los límites claros. Encendió su teléfono y marcó el número de su hija. «Mamá, por fin. ¿Dónde estabas?» «Me tenías angustiada. Luis dice que seguramente te diste un golpe en la cabeza y que por eso estás actuando tan raro». Ahí estaba de nuevo la preocupación fingida, seguida de inmediato por la insinuación de que era una anciana senil. Luis con su teoría médica improvisada sobre su comportamiento. Luis que nunca había mostrado interés real por su salud. «Clara, necesito que vengas a mi casa. Tenemos que hablar». ¿Hablar de qué? De cancelar ese viaje absurdo y organizar la cena como gente adulta. Ven a las 3 de la tarde. Y ven sola. ¿Sola? Porque Luis también quiere hablar contigo. Dice que necesitas entender la realidad de la situación. La realidad de la situación. Según Luis, el mismo hombre que había vivido 3 meses en su casa, sin pagar renta, ahora quería explicarle a ella cuál era la realidad. Clara, o vienes sola o no vengas. Tú decides. Colgó antes de darle oportunidad de protestar. A las 3 en punto, Clara llegó. Pero no venía sola. Luis la esperaba en el coche frente a la casa. Aurora los observó desde la ventana y sintió una mezcla de tristeza y confirmación. Ni siquiera en eso Clara podía respetar una petición sencilla. Abrió la puerta antes de que su hija tocara. «Te dije que vinieras sola». «Mamá». Luis solo quiere ayudar. Él entiende estas situaciones familiares mejor que nosotras.
Aurora sintió que las palabras de su hija la atravesaban como un cuchillo. Clara acababa de decir que un hombre al que conocía desde hacía apenas 5 años entendía mejor a su familia que ella misma, que había formado parte de esa familia por 72. Clara, entra tú. Luis puede esperar en el auto. O entras sola o se van los dos. No voy a negociar esto. Clara entró con gesto de fastidio como una adolescente castigada injustamente. Se dejó caer en el sofá con los brazos cruzados irradiando reproche. Mamá, esto tiene que parar. Estás actuando como una niña caprichosa. Toda la familia está hablando de ti. ¿Qué familia, Clara? La familia de Luis, que jamás me ha invitado a nada. La misma familia que solo me conoce como la señora que cocina gratis en sus reuniones. Eso no es cierto. Ellos te aprecian mucho. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos me preguntó cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me trajeron un regalo o me invitaron a comer o siquiera me llamaron para charlar? Clara abrió la boca para contestar, pero se quedó en silencio. Nunca, Clara. Durante 5 años he sido la sirvienta gratuita de la familia de tu marido, y durante 5 años tú has estado de acuerdo con eso. Eso no es verdad. Siempre te hemos querido, siempre te hemos tratado con respeto, siempre hemos valorado tu tiempo. Aurora se levantó y fue a buscar su libreta de gastos. La dejó abierta sobre la mesa de centro, en la página donde había anotado el total. $15.450. Eso es lo que he gastado en ustedes en 5 años. Dinero que salió de mi pensión de mis ahorros del fondo, que debería estar guardando para mi vejez. Clara miró las cifras con los ojos muy abiertos. Mamá, nosotros nunca te pedimos que llevaras la cuenta. Tienes razón. Nunca me pidieron que llevara la cuenta. Tampoco me pidieron permiso antes de gastar mi dinero. Simplemente asumieron que estaba ahí disponible para ustedes. Pero somos familia. Las familias se ayudan. Dime, Clara, ¿cómo me has ayudado tú a mí en estos 5 años silencio? Un silencio tan espeso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Yo siempre estoy aquí cuando me necesitas. ¿Cuándo te he necesitado, Clara? Dame un ejemplo. Otro silencio. Clara buscaba desesperadamente en su memoria un momento en el que hubiera dado algo en lugar de recibir. Cuando estuviste enferma, cuando tuve gripe el año pasado, no viniste a verme ni una sola vez. Me enteré después de que estabas en el spa con las amigas de Luis. Las mejillas de Clara se encendieron. Es que no sabía que estabas tan mal. Te mandé 3 mensajes diciéndote que estaba muy enferma. Nunca respondiste. Mamá, no puede ser que ahora me reproches cada pequeña cosa. No son pequeñas cosas, Clara. Son 30 años de pequeñas cosas que se fueron acumulando hasta convertirse en esto, una relación en la que yo doy todo y tú recibes todo. Y ahora que decido poner límites resulta que yo soy la mala. Clara empezó a llorar. Pero no era el llanto sincero de quien comprende el daño causado, sino el llanto aprendido de quien sabe que las lágrimas habían funcionado antes. Mamá, no puedes irte en Navidad. No puedes dejarme sola con este problema. Clara, tú creaste este problema. Tú le prometiste a la familia de Luis que yo cocinaría sin siquiera consultarme. Diste por hecho que mi casa, mi tiempo y mi dinero estaban a tu disposición. Este no es mi problema que resolver. Pero no sé qué hacer. No sé cocinar para tanta gente. Aprende, contrata un servicio de catering, pide comida hecha. Hay muchas soluciones que no me incluyen. Eso cuesta dinero. Y mi trabajo no cuesta dinero. ¿Verdad, Clara? Se secó las lágrimas y cambió de estrategia. Mamá, si haces esto, Luis va a estar muy molesto conmigo.
Él dice que si su familia se siente mal recibida va a ser mi culpa. Entonces tal vez ya es hora de que Luis aprenda a resolver los problemas de su propia familia en lugar de pasármelos a mí. No puedes hablar así de mi esposo. Claro que puedo y lo voy a hacer. Luis tiene 35 años y nunca ha organizado una reunión familiar en su vida, porque siempre ha tenido mujeres que lo hagan por él. Primero su madre Teresa, y ahora yo. ¿Cuándo va a crecer? Clara se levantó del sofá furiosa. Ya entiendo lo que pasa. Estás celosa porque ahora ya no soy solo tuya. Estás celosa de Luis. La acusación fue tan absurda que Aurora casi se rió. Clara, no estoy celosa de Luis. Estoy harta de ser su sirvienta gratuita. ¿Sabes qué, mamá? Vete a tu viaje estúpido. Nosotros vamos a resolver esto sin ti. Y cuando regreses y te sientas sola, no vengas llorando. Clara salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Aurora permaneció en medio de la sala respirando hondo. Por primera vez en 30 años había dicho exactamente lo que pensaba, y el mundo no se había acabado. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña. Aurora esperaba sentirse culpable escuchar esa voz interior que le dijera que había sido demasiado dura con su hija. Pero esa voz nunca apareció. En su lugar sintió algo distinto, algo que no había sentido en décadas. Paz. Se levantaba cada mañana sin la ansiedad de imaginar qué emergencia de Clara tendría que resolver. Desayunaba en silencio leyendo el periódico de principio a fin, algo que no hacía desde hacía años, porque siempre estaba corriendo de un lado a otro. Salía y a caminar por el parque sin prisa, fijándose en detalles que antes ignoraba: los colores del otoño, en los árboles, las parejas mayores alimentando patos en el estanque, los niños jugando con esa libertad que ella había olvidado que existía. Una tarde, mientras organizaba su ropa para el viaje, sonó el timbre. Pensó que sería Clara, tal vez para disculparse, tal vez para intentar una última manipulación. Pero al abrir la puerta se encontró con Teresa, la madre de Luis. Teresa era una mujer de 68 años, elegante y distante, que siempre había tratado a Aurora con una cortesía fría. En 5 años de conocerse, nunca así habían tenido una conversación de más de 10 minutos. Aurora, perdona que venga sin avisar, pero necesitamos hablar. Por supuesto, Teresa, pasa. Teresa entró y se sentó en el sofá con la rigidez de quien llega con una misión desagradable que cumplir. Aurora, Clara me habló de la situación de tu decisión de irte de viaje en Navidad. Sí, me voy a España e Italia. Es algo que he querido hacer durante años. Entiendo que quieras viajar, pero ¿no crees que el momento es inapropiado? Ya tenemos todo planeado. Mi familia ya compró los boletos de avión. Aurora observó detenidamente el rostro de Teresa. No había malicia en sus palabras, pero sí esa suposición automática de que los planes de los demás siempre estaban por encima de los suyos. Mónica, ¿puedo preguntarte algo? En estos 5 años, ¿cuántas veces tu familia me ha invitado a algo? Mónica parpadeó sorprendida. Claramente no esperaba esa pregunta. Bueno, nosotros siempre hemos agradecido que abras tu casa para las reuniones familiares. Eso no es lo que pregunté. Te pregunté cuántas veces me han invitado a algo en su casa, a un restaurante, a una fiesta donde yo fuera la invitada y no la anfitriona. El silencio se hizo pesado. Mónica miraba sus manos incómoda. Aurora, siempre pensamos que disfrutabas siendo la anfitriona. Eres tan buena cocinando y tu casa es tan acogedora. Mónica, durante 5 años he preparado la cena de tu familia en cada Navidad, en cada cumpleaños, en cada ocasión especial. He gastado miles de dólares en comida, decoraciones, regalos. He limpiado mi casa antes y después de cada reunión. He lavado montañas de platos. Y en todo ese tiempo,
Nadie de tu familia me ha dado las gracias de verdad. Pero Aurora, nosotros siempre... El año pasado en la cena de Navidad tu hermana Carmen criticó mi pavo diciendo que estaba seco. Tu cuñado Elías se quejó porque no había suficiente cerveza. Tu hijo Luis eructó en la mesa y luego se quedó dormido en mi sofá mientras yo fregaba los platos. Eso es aprecio, Mónica. El rostro de Mónica se sonrojó. Sabía que cada palabra era cierta, aunque jamás lo había visto desde la perspectiva de la anfitriona. Aurora, yo no me había dado cuenta. Por supuesto que no, porque durante 5 años todos ustedes me han tratado como parte del mobiliario de las reuniones. La mujer que cocina, limpia y paga, pero que no tiene sentimientos. Eso no es justo. Nosotros... Mónica, dime algo. ¿Sabes cuál es mi color favorito? ¿Sabes qué música me gusta? ¿Sabes si tengo hobbies, sueños, intereses que no sean cocinar para tu familia? Mónica abrió mucho los ojos dándose cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre ella como persona. Yo no había pensado en eso. Exactamente. No habías pensado, porque para tu familia, yo no soy una persona, soy una función. Mónica guardó silencio un largo rato. Cuando al fin habló, su voz sonaba más baja. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Nada, Mónica. No pueden borrar 5 años de faltas de respeto con una disculpa. Y yo ya no quiero que lo arreglen. Pero la cena de Navidad puede hacerse en un restaurante en tu casa, en la de Clara, o en cualquier otro sitio, que no sea el mío. Durante 5 años, ustedes dieron por hecho que mi casa era la sede de sus reuniones. Este año van a aprender a hacer otros planes. Sé que hemos cometido errores, pero ¿no crees que cortar todo contacto es extremo? No estoy cortando el contacto. Estoy poniendo límites. Ya no voy a ser la empleada doméstica gratuita de su familia. Mónica se levantó para marcharse, pero antes de llegar a la puerta se giró. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Alguna vez has sido feliz haciendo todas estas cosas para nosotros? La pregunta golpeó a Aurora como un puñetazo en el estómago, no por cruel sino por sincera, y su respuesta fue devastadoramente honesta. No, Mónica. No he sido feliz. He estado tan ocupada siendo útil que olvidé cómo ser feliz. Mónica sintió despacio como si finalmente comprendiera algo esencial. Espero que encuentres esa felicidad en tu viaje. Después de que Teresa se marchó, Aurora se sentó en su cocina con una taza de té humeante entre las manos. Por primera vez alguien de la familia de Luis había reconocido que ella tenía derecho a ser feliz. Era un paso pequeño, sí, pero un paso al fin. Miró el calendario que colgaba de la pared. Faltaban 5 días para su vuelo. 5 días para dejar atrás 30 años siendo la mujer que resolvía los problemas de todos y empezar a ser la mujer que vivía su propia vida. El teléfono sonó. Era Elvira. ¿Cómo va todo, Aurora? Creo que finalmente estoy aprendiendo la diferencia entre ser necesaria y ser respetada. ¿Y cómo se siente, Aurora? Sonrió. Una sonrisa auténtica, invisible al ojo humano, pero perceptible a través de la voz. Se siente como libertad. La víspera de su vuelo, Aurora despertó con una sensación de anticipación que no había experimentado desde que era niña y esperaba la Navidad. Todo estaba listo, la maleta empacada con cuidado, los documentos en una carpeta especial, la ropa elegida con esmero para cada ocasión que había imaginado. Pero más importante que todo eso, había recuperado algo que había perdido hacía décadas: esperanza. Se bañó sin prisa, escogió su vestido favorito, el color terracota que Clara siempre criticaba diciendo que la hacía ver demasiado llamativa, y se maquilló frente al espejo.
No lo hizo para aparentar juventud ni para ocultar arrugas, sino para celebrar a la mujer que había redescubierto. Cada línea de expresión en su rostro contaba una historia y por primera vez en muchos años estaba orgullosa de cada una. Mientras tomaba su último café en esa casa, sonó el timbre. Su corazón dio un salto, tal vez sería Clara, quizá buscando disculparse, quizá intentando un último intento de manipulación. Pero al abrir la puerta, encontró algo completamente inesperado, un hombre mayor elegante con un ramo de flores en las manos. La señora Aurora Morales. Sí, soy yo. Mi nombre es César Mendoza. Soy el padre de Patricia, la agente de viajes que organizó su recorrido por Europa. Aurora lo miró desconcertada. ¿Qué hacía el padre de Patricia en su puerta? Patricia me habló de usted. Continuó César con una sonrisa cálida. Me contó que es una mujer valiente que va a viajar sola a Europa por primera vez. Y bueno, yo también estoy planeando el mismo viaje en las mismas fechas, casi con el mismo itinerario. Aurora sintió un leve calor en las mejillas. Y me preguntaba si le gustaría tener compañía. No hablo de un romance ni de nada comprometedor. Se apresuró a aclarar, notando su expresión de sorpresa. Solo alguien con quien compartir una comida de vez en cuando, alguien que le tome una foto frente a la Torre de Pisa. Era algo tan inesperado, tan fuera de todo lo que había imaginado para su viaje, que Aurora no supo qué responder al instante. Durante meses había visto ese viaje como su declaración de independencia, su momento de soledad elegida. Pero ahí estaba ese hombre César ofreciéndole una alternativa que nunca había considerado, compañía sin obligaciones. No sé qué decir. No lo esperaba. Patricia me mostró una foto suya en la agencia, explicó él, rápidamente. No para invadir su privacidad, sino porque yo le había dicho que esperaba conocer gente interesante en el viaje. Ella me dijo que usted tenía una sonrisa que transmitía fortaleza y tristeza al mismo tiempo. Esa descripción me intrigó. Aurora lo observó de verdad por primera vez. Tendría unos 75 años, cabello plateado perfectamente peinado, ojos bondadosos, detrás de unas gafas elegantes y una postura que hablaba de dignidad sin soberbia. Vestía un suéter de lana color café y unos pantalones bien planchados. No era guapo en el sentido convencional, pero había en él una serenidad y un respeto que lo hacían atractivo. ¿Puedo preguntarle por qué viaja solo? Mi esposa falleció hace 2 años. Cáncer, respondió con voz suave. En el último año de su enfermedad, le prometí que si ella partía antes que yo, no me quedaría encerrado sintiendo lástima por mí mismo. Le prometí que viajaría, que conocería lugares, que viviría por los dos. Este es mi primer gran viaje sin ella. Aurora sintió una chispa inmediata al escuchar su historia. Era como si ambos se hubieran encontrado en el mismo cruce del camino. Los dos escapaban de viejas versiones de sí mismos que ya no querían cargar y buscaban reencontrarse lejos de todo lo conocido. ¿Y qué espera hallar en Europa?, preguntó ella con curiosidad. César sonrió con cierta nostalgia. Espero volver a encontrar al hombre que era antes de convertirme únicamente en el esposo de María. Espero recordar qué me apasionaba cuando no estaba dedicado solo a cuidar de los demás. Las palabras le llegaron a Aurora como un repique de campanas dentro del pecho. Era exactamente lo que ella había sentido por años, pero nunca había sabido poner en palabras. César, tengo que ser honesta con usted. Este viaje es muy importante para mí. Es la primera vez en 30 años que hago algo completamente para mí misma. No quiero comprometerlo con expectativas románticas. Oh, señora Aurora, la interrumpió él con gentileza. Yo tampoco quiero complicaciones.
Solo quiero la posibilidad de compartir una charla interesante de vez en cuando. Y alguien que me diga si tengo comida en los dientes después de una pasta en Roma. Aurora soltó una risa limpia espontánea que la sorprendió hasta a ella misma. Hacía tanto que no se reía así sin máscaras ni reservas. «¿Sabe que César creo que me gustaría esa compañía? En serio, pero con una condición. Dígame, cada quien paga lo suyo. Nada de caballerosidad antigua donde el hombre se siente obligado a cubrir todo. Tengo mi propio dinero y quiero usarlo». César sonrió más amplio con alivio. «Señora Aurora, creo que nos vamos a llevar muy bien». Le entregó las flores margaritas blancas y amarillas sencillas pero luminosas. Luego le dejó su tarjeta con su número y la dirección de su hotel en Madrid, y se despidió. Aurora se quedó de pie con el ramo en la mano sintiéndose como una muchacha otra vez. No porque César fuera un interés amoroso, era demasiado pronto para pensar en eso, sino porque alguien la había visto como algo más que una madre disponible o una abuela siempre lista. Alguien la había mirado como mujer. Colocó las flores en un florero y las puso en la mesa de la cocina. Al día siguiente, subiría a un avión rumbo a Madrid y por primera vez en décadas no sabía qué esperar. Esa incertidumbre que antes le habría dado miedo ahora la llenaba de emoción. El teléfono sonó. Era Clara. «Mamá, mañana es tu vuelo, ¿verdad?» «Sí, mañana». Se hizo un silencio largo. «Mamá, yo no quiero que te vayas enojada conmigo. No me voy enojada, Clara. Me voy libre. Podemos hablar cuando regreses. Podemos hablar cuando estés lista para escuchar de verdad». Hubo otra pausa. «Te amo, mamá. Yo también te amo, Clara. Pero ya no voy a confundir amor con disponibilidad ilimitada». Colgó y se preparó una cena sencilla, un plato de sopa y una ensalada ligera. Comió despacio saboreando cada bocado, consciente de que la próxima noche cenaría en Madrid. Por primera vez en 30 años tenía delante un futuro que era solo suyo, abierto y lleno de posibilidades. 3 semanas después, Aurora estaba sentada en una pequeña terraza frente al Mediterráneo en Barcelona, con un café con leche que sabía exactamente cómo lo había soñado. El sol de la tarde le acariciaba el rostro, mientras escribía en un cuaderno nuevo comprado en Madrid, algo que no hacía desde la adolescencia. Escribió con letra clara: «Día 21 en Europa». Hoy entendí algo importante. La felicidad no es un premio que recibes después de años de sacrificio. La felicidad es una elección que haces cada día. En ese momento, llegó César con 2 helados, uno de limón para ella y uno de chocolate para él. En esas 3 semanas, habían construido una amistad serena y cómoda. Era un compañero de viaje ideal culto, sin presumir, gracioso, sin exagerar, atento, sin ser invasivo. Habían recorrido juntos el Museo del Prado, se habían perdido por las calles de Roma, compartiendo caminos como si siempre hubieran estado destinados a encontrarse. Habían soltado carcajadas juntos cuando él intentó hacerse el gracioso, hablando en italiano con acento castellano, y en vez de pedir pasta con queso, terminó pidiendo zapatos con queso. «¿Escribes tus memorias?», preguntó César, acomodándose en la silla contigua. «Escribo mi nueva historia», respondió Hortensia, la que comienza a los 72 años. Durante el trayecto su teléfono no había dejado de sonar. Eran mensajes de Clara, unos cargados de súplica, otros llenos de rabia, algunos con ese tono manipulador tan suyo. Al principio los leía todos con ese pinchazo de culpa clavándose en el pecho, pero poco a poco empezó a verlos de otra manera. Ya no eran incendios que ella debía apagar. Eran pruebas que Clara tendría que enfrentar por sí misma.
El último mensaje que había leído hacía un par de días sonaba distinto. Mamá, tuvimos que cancelar la cena de Navidad. Luis y yo discutimos fuerte sobre quién debía encargarse de todo. Al final decidimos que no estábamos preparados para algo tan grande. Sus padres están decepcionados con nosotros, no contigo. Creo que ahora entiendo un poco mejor por qué te fuiste. Espero que estés bien. Hortensia lo había leído 3 veces. No sintió victoria ni revancha, solo una calma serena, la certeza de que había tomado la decisión correcta. Clara estaba aprendiendo, quizá por primera vez en su vida adulta, que las acciones tienen consecuencias y que no siempre habría alguien dispuesto a sacarla del apuro. ¿En qué piensa?, preguntó César al ver su gesto reflexivo. En que durante 70 años creí que mi valor como persona dependía de lo útil que fuera para los demás. Pensaba que el amor se ganaba siendo imprescindible. Y ahora sé que el amor verdadero no se compra ni se mendiga, o está o no está. Y la gente que te quiere de verdad no desaparece cuando dejas de ser útil, añadió César. Asintieron en silencio. En esas 3 semanas habían compartido largas charlas profundas. Él le había contado los años que pasó cuidando de María hasta perder poco a poco su propia identidad en el empeño de ser el marido perfecto. Ella, a su vez, le relató los 30 años de entrega absoluta, como la madre intachable, hasta comprender que esa perfección la había vuelto invisible como mujer. «¿Sabe qué es lo más extraño?», dijo Sor Hortensia. «En todo este viaje no he cocinado ni una sola vez para nadie, y no lo extraño. Pensé que lo echaría en falta, pero no. Qué raro. Lo que realmente extrañaba era a la mujer que había sido antes de convertirse en función materna, la que leía novelas por puro placer, la que opinaba sobre películas, la que soñaba con recorrer el mundo. Esa mujer estuvo dormida 30 años, pero no estaba muerta. El sol empezaba a hundirse en el Mediterráneo, tiñendo el cielo de tonos imposibles de nombrar. Al día siguiente sería su última jornada en Europa antes de volver. Pero volver a casa ya no sonaba como condena, sino como la oportunidad de seguir siendo la mujer que había rescatado en aquel viaje. César. ¿Puedo confesarle algo? Por supuesto. Cuando era joven, antes de casarme, soñaba con ser maestra de arte. Nunca se lo conté a nadie porque parecía una tontería. Después, con el matrimonio, con el nacimiento de Clara, con la muerte de Roberto. Siempre había un motivo para postergar. Y ahora pienso, 72 años no es tarde para ser quien siempre quise ser. César sonrió. ¿Sabe qué? Yo también tengo una confesión. Siempre quise aprender piano. María decía que ya estábamos muy viejos para esas cosas. ¿Y qué piensan hacer al respecto? Creo que voy a comprar un piano. Rieron juntos. Era la risa de 2 personas que habían descubierto que la vida no se apaga a los 70, que de algún modo extraño recién comienza. Esa noche Hortensia se quedó despierta en la habitación del hotel, mirando las luces de Barcelona por la ventana. Al día siguiente regresaría, sí, pero no como la mujer que se había ido. Regresaría como Hortensia Castillo, no como la mamá de Clara, ni como la criada que alguna vez fue para Luis. Volvería convertida en una mujer que había entendido que decir no es egoísmo, es sobrevivir. El teléfono vibró. Era un mensaje de Elvira. «¿Cómo está la nueva Hortensia?». Ella sonrió al responder. «La nueva Hortensia está aprendiendo que nunca es demasiado tarde para estrenar vida». Al día siguiente, en el avión de regreso, mientras miraba cómo Europa se borraba bajo las nubes, escribió en su diario: «Hoy no necesito permiso para vivir.
Hoy sé que el respeto no se ruega, se exige. Hoy entiendo que la libertad no es hacer lo que quieres, sino no hacer lo que no quieres. Y mañana, cuando aterrice en casa, comenzará el resto de mi vida. Cerró el cuaderno y recostó la cabeza en el asiento. Por primera vez en 72 años el futuro le pertenecía de verdad. No era venganza, era liberación. Y se sentía exactamente como volar. 6 meses después de aquel regreso me encuentro aquí en mi nuevo taller de arte con las manos manchadas de acrílico y el corazón más ligero de lo que estuvo en décadas. Nunca imaginé que a los 73 estaría aprendiendo a mezclar colores y descubriendo un talento natural para pintar paisajes. La casa tiene ahora otra energía. Ya no es un lugar donde espero llamadas cargadas de drama ni visitas que llegan a imponerme favores. Es mi refugio, mi espacio. Cada objeto está donde yo quiero que esté, y cada decisión pasa primero por mí. El silencio ya no me intimida, me envuelve. Con Clara hablamos, pero distinto. Al principio costó. Hubo lágrimas, reproches, culpas lanzadas de un lado a otro. Algo cambió cuando dejé de justificarme y aprendí a sostener mis límites. Ella tuvo que aprender a verme como persona, no como cajero automático, ni enfermera de turno. Todavía le falta, pero noto avances. Ahora me pregunta cómo estoy antes de contarme sus líos. Me invita a comer sin esperar que yo saque la cartera. Son detalles sí, pero valen mucho. Luis sigue siendo el mismo. La diferencia es que ya no es mi carga. Clara está entendiendo a base de golpes que los problemas de su marido son de su marido, no de su suegra. Una lección dura pero necesaria. César viene una vez por semana. Tomamos té, charlamos de nuestras clases. Él cumplió su promesa, compró un piano y ahora practica Chopin. A veces vamos al cine como dos amigos que disfrutan la compañía sin necesidad de etiquetas. No sé si algún día será algo más, y por primera vez en mi vida esa incertidumbre me resulta hermosa, no angustiante. He aprendido que quererse no es egoísmo, es cuestión de sobrevivencia emocional. Durante años confundí sacrificio con amor, pensando que cuanto más diera más me querrían. Ahora sé que el amor auténtico florece cuando ambos se respetan lo suficiente como para mantener su identidad. Mi cuenta bancaria también lo refleja. Cuando dejas de ser el banco de la familia, descubres cuánto se ahorra. Invertí parte de ese dinero en remodelar mi casa, en mis clases de pintura, en pequeños lujos que antes me parecían caprichos. Un masaje mensual, libros recién salidos, flores frescas en la mesa. Cosas que hacen que cada día se sienta como una celebración. Lo más sorprendente fue descubrir que no era invisible, simplemente había dejado de verme a mí misma. Al empezar a valorarme otros, también comenzaron a hacerlo. Los vecinos me saludan de otra manera. El carnicero me pregunta por mis cuadros. La bibliotecaria me aparta libros de arte. Entendí que poner límites no destruye vínculos, los purifica o los elimina, y ambos caminos son buenos. Los que mejoran se vuelven genuinos. Los que mueren es porque nunca valieron la pena. Claro que hay días en que me invade la tristeza por los años perdidos por esa mujer ingenua, que creyó ser indispensable cuando en realidad era reemplazable. Pero esa tristeza ya no me hunde. La reconozco, la abrazo y la dejo ir. El pasado me enseñó. El presente es mío. Miro mis manos mientras escribo esto. Manos que cocinaron miles de comidas que pocos agradecieron. Manos que limpiaron desastres ajenos. Manos que firmaron cheques para sueños que no eran los míos. Ahora estas mismas manos crean arte, escriben ideas propias, aplauden logros personales. La mujer que subió hasta ese avión rumbo a Madrid era una empleada retirada que había olvidado su propio nombre. La que volvió
Es Hortensia Castillo. Artista viajera, amiga, mujer entera que ya no necesita la aprobación de nadie para saber que existe. Hoy me levanto sin certezas de lo que traerá el día, pero esa falta de certezas me emociona, no me paraliza. Porque al fin entendí la lección más importante. Merezco escribir mi propia historia. Y nunca, nunca es demasiado tarde para cambiar el final.